No quiero que ignoréis, por Erline Speaker. No quiero, hermano, que ignoréis. 6 veces en sus cartas, el apóstol Pablo expresó un deseo de que la iglesia no debe ser ignorante de ciertos aspectos de los consejos y planes de Dios. Por supuesto, Pablo no quería que fuésemos ignorantes de cualquier parte de la palabra, pero parece poner un énfasis especial en estas 6 cosas. Las declaraciones que siguen este deseo expresado más o menos forman un bosquejo del mensaje de Pablo para la iglesia desde el principio de esta edad hasta el fin. Un conocimiento de las Escrituras que se conectan con sus 6 admoniciones y una apropiación de ellas por el poder del Espíritu Santo nos daría una capacidad para trazar bien las otras Escrituras que él escribió y nos dirigiría en un nuevo camino para ganar el premio y obtener una herencia completa. Primero, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 25. Este no es el primero de los deseos expresados de Pablo, que no seamos ignorantes, pero en muchas maneras es el más básico. Esta escritura nos dice definitivamente que hay una distinción entre los tratos de Dios con Israel y sus tratos con los gentiles. Muestra una dispensación o periodo de tiempo cuando Dios hace una obra especial con los gentiles y nos dice que esa obra tendrá un fin. El producto de este periodo de tiempo será la iglesia completada, o sea, el cuerpo de Cristo. La fecha de la realización será la hora de su aparición y el arrebatar de la novia o la esposa del Cordero. Ignorar esta escritura nos impediría reconocer el lugar de Pablo respecto a este periodo de tiempo, tanto como el mensaje glorioso de gracia que él ha dado a la iglesia. Causaría también una mala aplicación de las escrituras dadas a Israel, la cual impediría el crecimiento espiritual en la iglesia y nos robaría de nuestra herencia. A causa de la ignorancia de la dispensación de la iglesia, muchos en la iglesia han procurado seguir a Cristo como se le presenta en los 4 evangelios, en su andar terrenal, en lugar del Cristo como presentado en las epístolas. El Cristo resucitado, Dios sea alabado, porque Él ha abierto nuestros ojos a la verdad de esta escritura. Ciertamente, una comprensión de ella nos ayuda a trazar bien las otras porciones de la palabra. 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Pablo, en este verso y los 3 versos siguientes, revela a la iglesia la provisión completa hecha para Israel, para que Israel pudiera lograr la herencia completa que Dios le había preparado. Con la mayoría de Israel, sin embargo, Dios estaba disgustado y cayeron en el desierto, lejos de la tierra tan gloriosa que el Señor había provisto. Solo 2 realmente alcanzaron, los otros cayeron por la incredulidad. Necesitamos saber que estamos en una dispensación especial hoy día y necesitamos tener una convicción completa que Dios ha provisto así tan completamente para que la iglesia obtenga la herencia ofrecida a ella. El Señor aún busca a aquellos con el espíritu de Josué en esta dispensación de la iglesia. La provisión completa para Israel está dada típicamente en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3. Pero a nosotros se nos da la sustancia en las cartas de Pablo, que Dios sea alabado, que Él nos ha mostrado a Cristo como cabeza, nuestra unión con Él, nuestra calidad de hijo y nuestra herencia. Muchos están ciegos a la gracia y gloria de las escrituras de Pablo y fracasan miserablemente en echar mano de las cosas de arriba por causa de su ignorancia. 3. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto,
como entre los demás gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 13. Es aún más claro que Pablo ha sido estorbado en el día de hoy. Si Satanás puede impedir el evangelio de Pablo, de la gracia, de ser anunciado del púlpito, entonces ha impedido a la iglesia de obtener el premio glorioso. Satanás ha presentado toda clase de programas religiosos y sociales, de buenas obras, para impedir a la iglesia. Está logrando uno de sus más grandes hechos, los entre hombres, traer esta derrota a la iglesia. Pero en cada lugar donde este gran evangelio ha sido predicado, hay algo de fruto. La palabra fruto, en este verso, tiene la idea de ser fruto maduro o seco listo para arrancar. Así, evidentemente Pablo se fue a Roma, como a cada otra ciudad, para llevar no solo cantidad, 100 por 1, sino también calidad, llevando fruto en toda buena obra. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Cantares capítulo 7, versículo 13. Quizás el algún fruto no se refiere solo a una cantidad limitada de fruto, sino fruto en un número limitado de santos. Estaría comparable al poca fuerza en Filadelfia. La palabra hasta ahora tiene el significado que, aunque fue impedido previamente, el tiempo había venido finalmente para que él alcanzara su destinación. El evangelio de Pablo ha sido impedido durante la edad de la iglesia, pero la hora para que él llegase nuevamente en la escena ha sido manifestado a muchos santos. Alabanzas al Señor por su evangelio glorioso y el don del Espíritu Santo para llevar este fruto maduro. Pronto nuestro Señor lo arrancará. Él quitará de esta tierra a aquellos que han sido hechos semejantes a su muerte y a su imagen. 4. Porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. Una de las primeras cosas que el Señor dijo a Ananías acerca del ministerio de Pablo fue que cuán grandes cosas él debía sufrir por causa de su nombre. Mucha dificultad vino a la palabra de Pablo a causa de su deseo de tener lo mejor del Señor y ser obediente a su llamamiento celestial. Había, por lo menos, una vez cuando se le apedreó. Él estaba tan cerca de la muerte y debe de haber habido otras veces, pero él nos dice que estaba en peligro de muerte muchas veces. Él dice que fue abrumado sobremanera, que en el original significa que estaba bajo un peso grande. Satanás siempre le perseguía, y el peso de las pruebas era tan grande que no tenía nada de fuerza para sobreponerse a ellas, y aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En usar la frase perdimos la esperanza, Pablo decía: no tengo más recursos propios. Pablo no quería que seamos ignorantes de lo siguiente: tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La cosa principal no es solo saber que va a haber problemas que serán más allá de nuestros recursos para soportar, sino que las respuestas a estos tiempos debe ser: no voy a confiar en mí mismo, sino en Dios. Eso fue el secreto de Pablo para poder seguir adelante, pues él supo que su fuerza venía del Señor. Así mucho del pueblo de Dios hoy día va a los psiquiatras o programas de consejo o grupos de apoyo para tratar con sus problemas. Pero la respuesta de Pablo a los problemas es que no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios, quien levanta a los muertos. Levanta a los muertos, bendecido sea su nombre maravilloso. Pablo aprendió que cuando estaba débil, entonces estaba fuerte.
pues el poder del Señor descansaba sobre él. Cuando fui una persona joven, nunca me enfermaba. Tenía una hermana que estaba enferma por 10 años y mi madre tenía muchas enfermedades. Llegué a un punto donde pensé, todos dependen de mí, yo estoy siempre bien. Y entonces Dios tenía que mostrarme que toda la fuerza real que yo tenía se basó en mi dependencia a Él. Dios es el mismo hoy. A veces tenemos a los doctores, pero ciertamente debemos confiar en Dios primero. 5. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo escribe acerca de los dones del Espíritu en las manifestaciones diferentes, y yo creo que el Espíritu Santo aún se manifiesta a sí mismo en estas maneras milagrosas hoy en día. Muchos en la iglesia han rechazado la obra milagrosa del Espíritu Santo, como también el hablar en lenguas. Muchos quienes afirman ser llenados con el Espíritu Santo nunca han hablado en lenguas, que es la evidencia básica de recibir el Espíritu Santo. Muchos preferirían morir antes de pedir que las manos sean impuestas sobre ellos para sanidad divina. Mucha de la resistencia hoy día al Espíritu Santo es por causa de la ignorancia entre el pueblo de Dios en cuanto a 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Nos enseña que el Señor Jesucristo hizo provisión completa para que su cuerpo sea divinamente equipado con el poder milagroso dado a cada miembro para la ganancia del cuerpo entero, capítulo 12, y que la fuerza que controla el uso de aquellos dones es amor, capítulo 13, y que hay un orden definido por el Espíritu Santo en cuanto a su uso en la asamblea local para que la iglesia sea edificada, capítulo 14. Pienso que Pablo quiere que nos enteremos que el Espíritu Santo está en nuestro medio para manifestarse a sí mismo en maneras milagrosas y gloriosas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Esto nos trae al último punto. Es obvio aquí que todos aquellos que son nacidos de nuevo tienen esperanza. Tenemos esperanza, pero no aquellos que no se salvan. Aquellos que tienen esperanza no mueren, sino solo duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En griego significa que Jesús los llevará fuera. Pienso que va a ser tan maravilloso cuando Jesús los despierte de su sueño. Van a saber que es la hora de levantarse y los tomará para estar con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros que vivimos espiritual y maravillosamente vivos, en el griego es los vivientes. Me gustaría estar aquí cuando Jesús venga. Pablo nos dice que los que han quedado no se van antes que aquellos que durmieron en Jesús, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Así se va a bajar a este mundo. No sé hasta dónde bajará, ni tampoco lo sabe usted, pero cuando Él descienda, nosotros subiremos y vamos a encontrarle en el aire. Pero primero dará un grito. Cuando busqué los lugares donde gritar o voz de mando se usa en la Biblia, encontré que se usa para denotar por lo menos 3 cosas. Primero, se encuentra donde Balaán dijo, cuando describía a Israel, júbilo, grito, de rey en él. Números, capítulo 23, versículo 21. Significa que Dios había venido en el campamento, que la presencia de Dios estaba con ellos. Esa es la manera que Balaán describió a ellos. El grito de un rey estaba con ellos. Así será el significado también cuando Jesús venga con voz de mando. Será la señal de la presencia del Rey entre nosotros. Alabanza a Dios. Segundo, en otro ejemplo, cuando Josué instruyó a Israel a gritar cuando marcharon alrededor de Jericó al 7º día, mostró
que el mundo fue derrotado, pues Jericó estipó el mundo. Había victoria. El mundo, con todas las cosas que nos han plagado y todas las cosas que nos han sido espinas, pasarán de nosotros cuando Jesús venga con voz de mando. Estamos ya muertos al mundo por la cruz, y el mundo está muerto a nosotros, pero aún tenemos que soportar muchas cosas que están en él. Pero cuando Él venga con voz de mando, el mundo se va a ir. El grito de un rey entrará en nosotros y el mundo se irá. Tercero, en 1 Samuel capítulo 4 vemos otro grito. Israel había sufrido una gran derrota ante los filisteos, pero no buscó al Señor para saber la causa de su fracaso. En cambio, los ancianos pidieron tener el arca en su medio como si fuera algún encanto que les traería buena suerte. El sacerdocio era corrupto y el pueblo permitió que fuera así. Dadas las circunstancias, Dios no podía venir en su medio con bendición. Pero aquí está la cosa asombrosa. Aunque Israel usó el arca en una mera forma de piedad, los filisteos supieron que Dios había venido en el campamento y ellos estaban asustados. El grito que subió desde el campamento de Israel era tan grande que la tierra tembló y los filisteos pensaron que fueron derrotados a causa de aquel grito. Si Israel hubiese tenido la fe en Dios correspondiente al tañido de aquel grito, los filisteos nunca los hubieran derrotado aquel día. Pero será así en verdad. En el día en que Jesús venga con voz de mando, toda la religiosidad con su forma, pompa y poder de organización que caracterizan a esta edad se acabarán. Vamos a ir a un reino espiritual con Jesucristo, quien vive para siempre. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, no puede encontrar la palabra arcángel usada en otra parte, excepto aquí y en el libro de Judas. Significa un ángel principal, uno quien tiene autoridad sobre los otros ángeles. Así, si tomamos ese significado, debe haber por lo menos un arcángel que tiene autoridad sobre los seres celestiales. El Señor va a venir con esa autoridad, como el arcángel tiene sobre los seres celestiales. Él va a tener esa autoridad sobre nosotros. Gloria a Dios, es la voz, no el arcángel. Y esa voz de autoridad hace que en el cielo todo vaya bien. Así que Él viene con esa clase de voz. Y finalmente vendrá con trompeta de Dios. Trompetas son usadas en diferentes maneras en la Biblia, pero cuando pienso en la trompeta, pienso en una reunión de gente. Dios las usó para reunir a Israel, y eso es lo que Él va a hacer con nosotros. Los muertos en Cristo subirán primero, y nosotros que estemos vivos y que habremos quedado, seremos llevados por la fuerza del Señor para encontrarle en el aire. La frase seremos arrebatados juntamente significa usar fuerza o llevar por fuerza. Es una palabra de la cual viene de la palabra latina rapturo, recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios, vamos a ver el trono y Jesús sobre él. No voy a mirar tanto al trono, no quiero, sino voy a mirar a aquel que está sobre el trono, a quien veremos claramente y no por espejo oscuramente, como ahora. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Seré fascinada por Él, porque Él va a ser glorioso. Él será como una piedra de jaspe, y alrededor del trono habrá un arco iris, que significará que ya pasó todo juicio. Los que nos hemos juzgado a nosotros mismos, no tendremos que ser juzgados. Gloria a Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alabanza al Señor. En resumen, entonces, vemos que hay 6 cosas específicas de las cuales el apóstol Pablo no quería que fuésemos ignorantes. Las dispensaciones, las provisiones hechas para nosotros como miembros de su cuerpo, que Dios quiere fruto de nuestras vidas, que no podemos confiar en nosotros mismos, que el Espíritu Santo está en nuestro medio en una variedad de manifestaciones y por último, la esperanza del retorno del Señor para sacar a ambos, los vivientes y aquellos quienes duermen, en Jesús. Todos somos ignorantes al comenzar, ¿no es cierto? Cuando pienso en la primera noche que me fui a una iglesia,
el pastor envió a 2 hermanas fieles a mi asiento para saludarme, y aquella noche era el principio de una jornada con el Señor. Yo era ignorante, completamente ignorante, pero escuché la palabra aquella noche, y ella me animó y nunca he perdido ese entusiasmo. El pastor estaba enseñando acerca de la iglesia de Filadelfia y fue una cosa gloriosa. Fue ignorante, tal como todos nosotros éramos, pero Pablo no quiere que quedemos ignorantes, quiere que sigamos creciendo. Así que no seamos ignorantes de estas cosas de las cuales Pablo escribió.